Fue idea de Marcos. Deberíamos contratar a un guía local, dijo con seguridad, para asegurarnos de que todo vaya bien. Esta montaña es conocida por ser peligrosa, aunque el paisaje es impresionante. Todo el grupo estuvo de acuerdo, aunque cada uno sentía una mezcla de entusiasmo y preocupación. Nosotros, 5 amigos íntimos desde la universidad, habíamos planeado este viaje durante mucho tiempo. El día que conocimos al guía, una sensación extraña se apoderó de mí. No hablaba mucho, solo asintió levemente cuando Marcos nos presentó. Lo más peculiar era que siempre caminaba al final, como una sombra silenciosa. Y un pañuelo le cubría la mitad del rostro, dejando al descubierto solo unos ojos profundos e indescifrables. No recuerdo el color exacto de sus ojos. Solo recuerdo que su mirada tenía una quietud que me dio un poco de escalofríos. El sendero se adentraba en la montaña, al principio lleno de nuestras risas y conversaciones. La luz del sol se filtraba entre las hojas, dibujando manchas brillantes en el suelo. El aroma de la vegetación, de la tierra húmeda después de la lluvia de la noche anterior, flotaba en el aire. Pero cuanto más nos adentrábamos, nuestro ruido disminuía, dando paso a un silencio que lo envolvía todo, solo interrumpido por el sonido constante de nuestros pasos y el susurro del viento en las copas de los árboles. Luego comenzaron a suceder cosas extrañas. Escuché susurros, muy suaves, como si alguien estuviera hablando justo a mi oído. Pero cuando me giraba para mirar, solo había viento colándose entre las rocas. Les pregunté a los demás, pero todos negaron con la cabeza, diciendo que no habían oído nada. Me dije a mí mismo que quizás estaba demasiado concentrado en los sonidos de la naturaleza. Pero luego fue el turno de Marcos de escuchar. ¿Oyen eso? Parece que alguien está llamando. Se detuvo, con el ceño ligeramente fruncido. Esta vez, tanto Elisa como Benito asintieron, también habían escuchado esos extraños sonidos. Como si alguien estuviera llamando sus nombres desde la distancia. Nos miramos, y una sensación de confusión comenzó a crecer en nuestro interior. Un poco más adelante, Juan, el más tranquilo del grupo, se detuvo de repente y señaló el suelo. «Miren». Junto a nuestras huellas, aparecieron unas pequeñas huellas descalzas, claramente marcadas en la tierra blanda. Los 5 llevábamos botas de montaña. Entonces, ¿de dónde habían salido esas huellas? Ninguno de nosotros se atrevió a hablar. Una sensación de incomprensión e inquietud comenzó a extenderse. Miré de reojo al guía, seguía en silencio, sus ojos tras el pañuelo parecían mirar las huellas con una expresión difícil de descifrar. Cuando llegamos al campamento, ya estaba anocheciendo. Rápidamente montamos las tiendas, encendimos una fogata y preparamos la cena. El ambiente se había vuelto más sombrío, las bromas iniciales se habían vuelto escasas. Después de la cena, Juan dijo que quería dar un paseo por los alrededores del campamento para respirar aire fresco. No le dimos mucha importancia, solo le dijimos que tuviera cuidado y seguimos charlando junto al fuego. Pero Juan no regresaba. Al principio pensamos que quizás se había perdido. Pero a medida que pasaba el tiempo, la preocupación aumentaba. Lo llamamos una y otra vez, el eco resonando desde la densa oscuridad del bosque sonaba muy solitario. «Tenemos que ir a buscarlo», dijo Elisa con voz ligeramente preocupada. Todo el grupo estuvo de acuerdo, cogiendo linternas que iluminaban toda la zona del campamento. Yo fui con Marcos y Benito, tratando de llamar a Juan en voz alta. Pero la única respuesta fue el susurro del viento y la quietud de la noche. Después de un rato de búsqueda infructuosa, regresamos a las tiendas, con el corazón lleno de preocupación e inquietud. A Marcos de repente se le ocurrió algo. Deberíamos preguntarle al guía. Quizás él conozca mejor esta zona. Juntos fuimos al lugar donde estaba el guía.
Seguía sentado en silencio junto a la fogata casi apagada, la oscuridad envolviendo su alta figura. Marcos se acercó y lo llamó suavemente. «Disculpe, ¿ha visto a Juan por ahí?» El guía no respondió, permaneciendo en la misma postura. Marcos frunció el ceño, dio un paso más, con la intención de tocarle el hombro. «Oiga, le estamos preguntando». En ese momento, Elisa, con un poco de curiosidad y quizás también de sospecha, se acercó más. «¿Quizás se ha dormido?» Extendió la mano suavemente para levantar el pañuelo que cubría el rostro del guía. Solo quería ver mejor la cara de este hombre misterioso. Cuando se levantó el pañuelo, un leve jadeo salió de los labios de Elisa, como si acabara de ver algo que la dejó sin aliento. Retrocedió un paso, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente el rostro del guía. Nosotros rápidamente miramos también, y lo que vimos hizo que una sensación helada recorriera nuestros cuerpos. El rostro del guía seguía oculto por una oscuridad profunda y abismal. No podíamos distinguir sus rasgos, solo veíamos un espacio negro y borroso. Pero había algo diferente, una extraña ausencia donde deberían estar los ojos y la boca. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una inquietud indescriptible me invadió. Retrocedimos, sintiendo que algo no estaba bien. Marcos preguntó suavemente, ¿Se encuentra bien? Benito permaneció en silencio, con la mirada escrutadora fija en el guía. Ninguno de nosotros se atrevió a decir una palabra más. Percibimos algo inusual, algo inexplicable estaba frente a nosotros. A la mañana siguiente, recogimos nuestras cosas en silencio, sin dirigirnos la palabra. La preocupación aún pesaba en el ambiente. Rápidamente abandonamos el campamento, tratando de bajar de la montaña lo más rápido posible. Al llegar al pie de la montaña, buscamos un pequeño pueblo cercano, con la esperanza de encontrar ayuda e información sobre aquel extraño guía. Les contamos lo sucedido a los lugareños, pero solo nos miraron con ojos incomprensibles y algo distantes. «No hay ningún guía así por aquí», dijo un anciano negando con la cabeza. «Hace mucho tiempo que nadie se atreve a subir a esa montaña. De vez en cuando hay jóvenes imprudentes, pero rara vez regresan. Pero nosotros contratamos a uno. Siempre caminaba detrás de nosotros, con un pañuelo cubriéndole la cara». Elisa trató de explicar, con la voz aún temblorosa. «Quizás ustedes se han confundido en algo», dijo otro hombre de mediana edad. «Esa montaña tiene sus propias maneras de poner a prueba el corazón de las personas». Salimos del pueblo con más preguntas que respuestas. Juan seguía desaparecido, y nosotros nos llevamos una indescriptible sensación de inquietud sobre el guía silencioso, su rostro misterioso y la montaña que parecía no querer que descubriéramos sus secretos. Nunca acampen allí. Su ronco y entrecortado susurro resonó en la pequeña y húmeda habitación. Sus ojos hundidos y sin vida estaban fijos en la nada. Delgado, con la ropa hecha jirones y el rostro demacrado cubierto de polvo. Parecía un espectro recién salido del infierno. Nosotros, los curiosos aldeanos, lo rodeábamos, tratando de averiguar qué había sucedido en aquella montaña prohibida. Finalmente, después de un largo y escalofriante silencio, comenzó a hablar, con la voz temblorosa, como si cada palabra fuera un esfuerzo supremo. Hace 3 días. Su voz se apagó, luego continuó, llevándonos de vuelta a aquel fatídico momento. Hace 3 días. Nosotros, un grupo de 5 aventureros entusiastas, llegamos al pie de esta montaña.
Nuestro objetivo era explorar cumbres nunca antes conquistadas. Buscar los secretos ocultos en su corazón. Acampamos en un terreno llano, bajo la sombra de unos imponentes árboles centenarios. El aire fresco, el canto de los pájaros, la luz del amanecer, todo prometía un buen viaje. El primer día transcurrió sin incidentes. Exploramos senderos, contemplamos cascadas majestuosas y valles verdes. Por la noche, nos reunimos alrededor de la fogata, contando chistes y compartiendo planes para el día siguiente. Pero en la segunda noche, todo comenzó a cambiar. Yo, acostado en mi tienda, de repente escuché una risita suave, muy tenue, como el susurro del viento. Pensé que me había equivocado o que solo era el sonido de insectos. Pero luego, la risa volvió a sonar, más clara, como si alguien estuviera justo afuera de la tienda. Sacudí suavemente a mi compañero de al lado, pero seguía profundamente dormido. Escuché atentamente, la risa continuaba. A veces burlona, a veces sarcástica, haciéndome sentir una ligera inquietud que se colaba en mi mente. A la mañana siguiente, pregunté a los demás y, curiosamente, cada uno del grupo había escuchado brevemente esa risa durante la noche. Nos miramos con desconcierto, nadie estaba seguro de lo que había oído. La segunda noche transcurrió con una sensación de ligera inquietud. A medianoche, mientras intentaba conciliar el sueño, de repente sentí una ráfaga de aire frío que me rozaba los pies a través del saco de dormir. Me desperté sobresaltado y encendí rápidamente la linterna. La luz blanca iluminó toda la tienda, pero no había nadie. Fuera de la tienda, solo había oscuridad y el leve silbido del viento. Me pregunté si solo era una ráfaga de aire frío repentina o si yo estaba demasiado sensible. Llamé suavemente a los demás, contándoles lo que había sentido. Los rostros de todos parecían algo preocupados. A la mañana siguiente, uno de nosotros, un joven llamado Tomás, ya no estaba en su tienda. Su tienda estaba vacía, sus pertenencias seguían allí. Buscamos por los alrededores del campamento, llamándolo. Pero solo el eco resonaba desde el bosque silencioso. Encontramos sus huellas, que se adentraban en el bosque, pero luego se desvanecieron y desaparecieron en el suelo duro. La repentina ausencia de Tomás nos dejó muy preocupados. La última noche, esa noche, fui el único que permaneció despierto. Mis amigos estaban profundamente dormidos. Yo estaba acurrucado en la tienda, la fogata se había apagado hacía mucho tiempo, solo la oscuridad lo envolvía todo. El viento silbando afuera sonaba como suspiros lúgubres. De repente, todo el campamento se sumió en un silencio inusual. Un silencio pesado, hasta el punto de que podía oír los latidos de mi corazón. Entonces, sentí una ráfaga de aire frío que se extendía por todo mi cuerpo. Abrí ligeramente la puerta de la tienda y miré hacia afuera. La oscuridad lo cubría todo, pero tenía la sensación de que alguien estaba allí, justo afuera de la tienda. No podía ver con claridad, pero había una presencia silenciosa, inmóvil, que me hizo sentir una vaga inquietud. Ya no recuerdo cómo actué. Solo recuerdo que salí corriendo de la tienda, huyendo a toda velocidad por el bosque oscuro, tropezando constantemente, pero sin atreverme a mirar hacia atrás. Corrí hasta que no tuve fuerzas. Hasta que la luz del amanecer apareció sobre las copas de los árboles. Se detuvo, jadeando, con los ojos todavía fijos en la nada. Huí de esa montaña, y nunca me atreví a volver. Un silencio invadió la habitación. Lo miramos, nadie se atrevió a hablar. Su historia era demasiado extraña, demasiado difícil de explicar. Luego, uno de nosotros preguntó suavemente, ¿Entonces estás seguro de que realmente escapó? Nos miró, sus ojos hundidos brillaron con un destello de pánico. Yo, no lo sé. A veces, todavía escucho brevemente esa risita suave,
¿y esa sensación de frío? No sé si realmente escapé de ese lugar. Su última frase se desvaneció en el silencio, dejándonos una sensación de inquietud y miedo persistente. La montaña seguía allí, alta y misteriosa. Y la historia del campamento a sus pies sería para siempre una escalofriante advertencia para cualquiera que se atreviera a poner un pie allí. El viento soplaba suavemente afuera de la tienda, un sonido familiar en esta región montañosa. Soy Elena Ríos, la líder del equipo de investigación, y estamos en un pequeño pueblo al pie de la Cordillera Blanca, Perú. Nuestro objetivo, esclarecer las misteriosas desapariciones que han atormentado a esta montaña sin nombre durante décadas. Los lugareños la llaman la montaña sin nombre, y parece que se ha tragado a innumerables personas. Hoy, un descubrimiento escalofriante ha revelado algo de su secreto. En una cabaña abandonada de un antiguo pastor, encontramos una pila de diarios destrozados. Pertenecían a una expedición que desapareció en 1998. Las páginas estaban amarillentas, la escritura desvanecida, pero la historia que contaban era aterradora. Escuchen lo que Marco Silva, un miembro de la expedición de 1998, escribió. 3 de agosto de 1998. Hemos estado acampando al pie de la montaña durante 3 días. El clima es hermoso, el aire fresco y el paisaje es impresionante. Somos un equipo de 5 personas, todos escaladores experimentados. Nuestro objetivo es conquistar la cima, donde, según los lugareños, nadie ha puesto un pie jamás. Hoy, mientras avanzábamos más profundamente en la ladera, una densa niebla nos envolvió repentinamente. Era tan espesa que casi no podíamos vernos. Decidimos detenernos y esperar a que se disipara. Mientras esperábamos, vislumbré una figura que se deslizaba entre la niebla. Pensé que quizás había sido una ilusión, pero cuando pregunté a los demás, también dijeron haber visto lo mismo. Una figura, moviéndose muy rápido, y luego desapareciendo en la niebla. Una noticia local de 1998 confirmó la desaparición de esta expedición. Ninguno de ellos fue encontrado. 6 de agosto de 1998. La niebla aún no se ha disipado. Hemos decidido seguir escalando, moviéndonos lenta y cuidadosamente. Hoy empezamos a escuchar voces, muy suaves, como susurros, pero claramente alguien estaba hablando. Venían de los escarpados acantilados, resonando en el espacio silencioso. Intentamos buscar quién estaba allí, pero no vimos a nadie. Esas voces no sonaban humanas, eran agudas e inquietantes. Ricardo dijo que quizás eran solo alucinaciones debido a la altitud y la presión del aire, pero no estoy seguro. Siento que algo anda mal aquí. El doctor Alistair Gris, el lingüista de nuestro equipo, analizó las grabaciones del diario. Dijo que esos sonidos no se parecían a ningún idioma que conociera. Tenían un tono antiguo, casi primordial, y a veces sentía como si escuchara sílabas sueltas, que recordaban a antiguos rituales y súplicas malignas. 9 de agosto de 1998. Hemos llegado cerca de la cima de la montaña. Hoy encontramos algo, un templo. Estaba escondido entre grandes rocas, casi completamente cubierto por la niebla. Su arquitectura era muy extraña, losas de piedra negra talladas con figuras grotescas que nunca antes había visto. Una sensación de frío y oscuridad envolvía el lugar, como si hubiera sido olvidado durante miles de años. Ricardo, a pesar de su apariencia fuerte, también se sintió incómodo.
Dijo que no deberíamos quedarnos aquí mucho tiempo. Los lugareños contaron historias sobre un antiguo templo en la cima de la montaña, donde cualquiera que pusiera un pie nunca regresaría. Al principio pensamos que eran solo supersticiones, pero ahora empiezo a creer que podría haber algo de verdad. Aunque lo que leímos nos preocupó enormemente, la curiosidad y el ansia de exploración vencieron al miedo. Decidimos seguir subiendo a la cima, siguiendo las huellas que dejó la expedición de 1998. 12 de agosto de 1998. Estamos dentro del templo. El aire aquí es frío y sofocante. Las paredes de piedra están húmedas y cubiertas de musgo. Hay extrañas estatuas colocadas a lo largo de los oscuros pasillos. Tienen forma mitad humana, mitad animal, con rostros deformados y aterradores. En el centro del templo, encontramos un altar de piedra sobre el cual estaban grabados caracteres que no pudimos descifrar. Una sensación pesada y sombría nos envolvió a todos. Carlos, el más fuerte y optimista del grupo, comenzó a sentir dificultad para respirar y ansiedad. Dijo que debíamos irnos de aquí inmediatamente. 14 de agosto de 1998. Intentamos salir del templo, pero no pudimos encontrar la salida. Todos los pasillos parecían iguales y seguíamos dando vueltas sin llegar a ninguna parte. La oscuridad parecía más densa, y las voces susurrantes volvieron a sonar. Cada vez más fuertes, cada vez más cerca. Sentimos como si alguien nos estuviera observando, escondido en las sombras. Ricardo comenzó a entrar en pánico. Seguía murmurando oraciones en español antiguo, tratando de ahuyentar a las fuerzas malignas que creía que nos rodeaban. Elena lloraba desconsoladamente. Decía que nunca saldríamos de este lugar. 16 de agosto de 1998. No sé cuánto tiempo más me queda. Hemos perdido contacto con Carlos y Elena. Ricardo está completamente derrumbado. Se queda sentado en un solo lugar balbuceando sin sentido. Siento una presencia invisible aquí, en la oscuridad, observando cada uno de nuestros movimientos. Las voces susurrantes ya no son susurros. Se han convertido en gruñidos, en silbidos llenos de ira. Puedo sentir su aliento frío justo detrás de mi cuello. Y esta es la última página del diario de Marco Silva. La escritura es ilegible, temblorosa, como si estuviera tratando de registrar los últimos momentos de su vida. ¿Está justo detrás de mí? Habíamos terminado de leer las últimas páginas del diario. El ambiente dentro de la tienda se volvió pesado y tenso. Nos miramos, nadie dijo una palabra. La historia que acabábamos de leer había sembrado en nuestros corazones un profundo miedo. Decidimos descansar un rato antes de seguir explorando la montaña. Levanté la cabeza, mirando a los miembros de mi equipo. Estaba Alistair, el lingüista, murmurando algo sobre sonidos antiguos. Estaba Benito, el experto en terrenos, examinando cuidadosamente el mapa. Y también me detuve. Había alguien de pie en la esquina de la tienda, escondido en la oscuridad. Una persona alta, de aspecto demacrado. No recuerdo haber tenido otro miembro en el equipo. Solo éramos 4, yo, Alistair, Benito y David, el experto en fotografía y grabación. Miré más de cerca a esa figura. Su rostro estaba oscuro, no se podía distinguir. Pero había algo muy familiar, pero a la vez terriblemente extraño. Pregunté suavemente, con la voz temblorosa, ¿quién eres? La figura no respondió. Solo levantó lentamente la cabeza, y en la tenue oscuridad de la tienda, vi sus ojos. Hundidos, negros y vacíos, exactamente como los describió Marco Silva en el diario.
Un grito se ahogó en mi garganta. Miré a los demás, pero parecían no darse cuenta de la presencia de ese extraño. Seguían ocupados con sus tareas. Pero yo lo sabía. Sabía que ya no estábamos solos. Y sabía que, al igual que la expedición de 1998, quizás nosotros tampoco saldríamos nunca más de esta montaña. Está justo detrás de mí, la última frase del diario resonó en mi cabeza, fría e inquietante. Sentí una mano fría tocarme suavemente el hombro. No me atreví a girarme.